una etapa en este mensaje, en esta palabra, que se ha llamado ¿Dónde están los varones? Y hemos visto toda esta parte oscura, triste, lamentable, del comportamiento afectado o la conducta afectada o la identidad afectada de un varón. ¿Qué es lo que hace y a dónde lo lleva? ¿Qué es lo que tendría que hacer y no hace? Y lo hemos visto todo esto en el ejemplo muy triste y lamentable de Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a hacer una pausa, no sé si 2 o 3 domingos, por lo menos 2, para ahora dirigirnos a la mujer. Y hay una palabra para las mujeres. Y hoy en la mañana escribía, anunciando el mensaje de hoy, que hay un desorden. Cuando digo cósmico, cuando escribo cósmico, estoy hablando de toda la creación. La Escritura nos enseña que la creación está alterada, la misma naturaleza está alterada, está afectada negativamente por causa de precisamente el ser humano, los dos, hombre y mujer. Y esta afectación viene por el desorden que se genera a causa de la entrada del pecado a la humanidad. La caída en pecado de la humanidad llegó para traer caos, muerte y destrucción. Eso es lo que genera el caos. Y el caos es lo contrario del orden, o podríamos decir desorden, pero para que entendamos el impacto de esa alteración, del desorden, cuando se rompe el orden de Dios, viene no solo un desorden así simple, sino viene el caos. ¿Qué es el pecado? Es el rompimiento de la ley de Dios. Eso es el pecado. Y aunque todos pecamos, los hijos de Dios nos establecemos por la obra del Espíritu Santo en nosotros, no pecar. ¿Podremos caer? Sí, pero no estamos en una vida de pecado, no estamos practicando el pecado. Todos ustedes, cada uno de ustedes, incluyendo a Saraí, están aquí no por su propia carne, no por su deseo carnal. Están aquí por la obra del Espíritu Santo que a todos nos hace ser obedientes. Aunque yo como pastor les digo a ustedes, no falten, guarden el día de reposo, realmente quien les hace a ustedes cumplir con este mandamiento, porque es un mandamiento, es la obra del Espíritu Santo en ustedes. Así que ustedes están siendo dóciles, están siendo mansos a esa voz del Espíritu Santo que les lleva a cumplir su ley, su mandamiento. No fue Adri Ramírez, mi querida Saraí, quien te invitó. Fue literalmente Dios a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través de Adri, quien te está llamando a su presencia, y encontró eco en tu corazón cuando tú dices, sí, quiero ir, quiero conocer. Es una obra sobrenatural esta reunión, cada uno de los que estamos aquí. Cuando se rompe ese orden, cuando viene Satanás y le habla a la mujer, y la mujer presta oídos a la voz del diablo, y luego habla con su esposo, ahí se empezó a romper el orden. ¿Cuándo termina de romperse? Cuando el hombre, el varón, decide escuchar más la voz de su mujer y guiarse por la voz de su mujer y obedecer la voz de su mujer más que la de Dios. Ahí el varón tuvo tanta o más responsabilidad que la mujer, porque él debió de haberla detenido. Él debió de haberle puesto ahí un límite, como decimos en México, un estate quieto a la mujer, y le hubiera tenido que haber dicho, no, yo no voy a seguir
Eso que tú me estás diciendo, porque Dios me ha dicho, porque Dios me ha establecido, porque yo soy tu autoridad. Y estoy aquí para protegerte, para guardarte, no para hacer lo que tú me dices. Pero el hombre, ¿qué dijo? Lo mismo que tal vez todos los hombres hemos dicho alguna vez. Mejor le hago caso a la voz de mi mujer para no tener problemas. Y sin saberlo, y así pasa con todos nosotros, cada vez que cedemos a algo equivocado que nos guía la mujer, esto termina en un verdadero caos. Por eso hay muchos matrimonios en un caos terrible y por eso la humanidad está en ese caos. Y esto debemos entender que es un problema de origen, mujeres. Ustedes, por ser mujer, tienen un problema de origen, como nosotros los varones. Y me refiero no de su origen, aunque también está incluido, sino me refiero al origen que se da precisamente en el libro que se llama Orígenes, que es Génesis. Porque Génesis quiere decir eso, origen, principio. Y nos narra el principio de todo. Ahí, cuando la mujer le habla al marido para darle dirección y el hombre cede y le dice, sí, mi amor, voy a hacer lo que tú me digas, en ese momento viene el caos, viene el desorden y después Dios dice algo. En Génesis 3 le dice a la mujer, le dice, ahora tu deseo va a ser para tu marido. Esa frase, mujeres, ese es el problema principal que casi toda mujer, no digo que todas al 100%, pero en su gran mayoría tienen. ¿Cuál? Cuando dice, su deseo será para su marido, es una frase extraña, pero que quiere decir que ahora ustedes van a desear, van a estar en una constante tentación, en un constante impulso de ocupar el lugar de autoridad, de ocupar el lugar más alto en la familia, de ser la cabeza, de ocupar el lugar que le corresponde al varón. Y ahora el varón, en vez de dominar, de encargarse, de ocuparse en dominar la tierra y todo lo que hay en ella, ahora tiene que dividir su esfuerzo, porque dice la Escritura, y él se va a enseñorear de ti. O sea, esto quiere decir que él va a tener que hacer un trabajo, el varón va a tener que hacer un trabajo para dominar ese ímpetu, esa tendencia hacia ocupar el lugar de autoridad. Eso ya es un problema de base. Pero este problema de base que tienen casi todas las mujeres, aún las que parecen sumisas, aún las calladitas, aún como decía mi abuelita, aún las mosquitas muertas, aún esas, ¿verdad? Y a veces hasta es más fuerte su accionar. Entonces hoy vamos a ver no solo esto es solamente la introducción, mi querido Charlie. Esto se potencia, se lleva a un grado, esta situación se lleva a un grado superlativo, con otro ejemplo también, no solo lamentable para la persona, sino también aterrador, que es el ejemplo y el espíritu que encontramos en la persona de una mujer llamada Jezabel. Y hoy vamos a tener una primera parte porque la intención es poner a Jezabel, este perfil y este espíritu, al descubierto, como lo dice este mensaje. Así que es un mensaje para las mujeres, pero que tiene que ser escuchados principalmente por los hombres, sean esposos o sean hijos. Y mujeres y varones, de igual manera, el propósito no es hacer mofa ni burla, sino que cuando exponemos el perfil del varón afectado por el pecado, y lo vemos con toda claridad en el perfil de Saúl,
es para que ustedes varones y yo podamos, a través de la Escritura, porque eso está en la palabra de Dios, contraponernos a ese perfil y que ese perfil nos ayude a ver qué es lo que hay en nosotros, en tu personalidad, en tu carácter, que tiene que ser erradicado, transformado por el poder de Dios para que tú seas el hombre que Dios quiere que seas. Ese es el propósito. De la misma manera, mujer, al exponerte a Jezabel, varones, no se trata de que veamos, volteemos a ver a tu mamá, a tu esposa y digas, ay, eres una Jezabel. Hay rasgos, seguramente mujeres, habrá cosas que ustedes van a descubrir y la intención es esa, que ustedes se puedan ver en este espejo y no permitir, ojo mujeres con lo que voy a decir, pero ojo varones, que ustedes mujeres no permitan que en ustedes permanezcan o se desarrollen los rasgos que vamos a conocer en esta mujer. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí respondieron las mujeres. Varones, les voy a hacer una propuesta que tal vez va a ser muy difícil para ustedes llevar a cabo en este día, en esta mañana. ¿Les parecería, varones? Híjole, yo sé que les va a costar mucho trabajo. Varones, ¿les parecería si hoy dejamos que las mujeres respondan primero? Hijo, yo sé que les va a costar un trabajo enorme a ustedes, varones. ¿Sí las dejamos o no las dejamos? ¿O ustedes responden primero? Bueno, vamos a ver qué va pasando. Vamos a conocer primeramente, por la gracia de Dios, su palabra y la guía de su Espíritu. Vamos a conocer el origen y el perfil humano de esta mujer. Cuando yo les digo perfil, estoy hablando de una persona en particular, un ser humano, una mujer que existió históricamente. Cuando hablo de este perfil de Jezabel, estoy hablando de esa mujer en particular, que fue una reina. Cuando hablemos del espíritu de Jezabel, no estamos hablando de esa mujer, sino estamos hablando de cómo operan esos rasgos de esta mujer espiritualmente en las mujeres. Entonces vamos a conocer primeramente su origen y su perfil. Y más adelante vamos a ver dónde encaja este versículo, que es primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25, pero nos sirve como un buen principio, un buen punto de partida, porque miren lo que dice este texto. Dice, no hubo realmente nadie como Acab. Entonces miren, es un mensaje para las mujeres, pero que los hombres debemos estar bien atentos. ¿Por qué? Porque para que se pueda desarrollar una Jezabel, en mayor o menor medida, tiene que haber un Acab. Y Acab tiene muchos rasgos de Saúl. Y algunos los llevó todavía a un mayor énfasis. O sea, Acab tuvo cosas del carácter de Saúl, pero todavía más marcadas, más acentuadas. ¿Se puede ser peor que Saúl? Sí. Y vamos a ver algunas cuestiones. Pero entonces mira la importancia, mi querido varón, de tu persona, de tu lugar, porque si tú no ocupas, déjame decírtelo de otra manera, si tú haces lo mismo que acá, que vendría siendo en buena medida lo mismo que hizo Saúl, o si tú no haces los cambios que tienes que hacer, cambios que tampoco hizo Saúl, los vas a ver ahora en Acab. Y si hay un Acab, si en ti hay un Saúl o un Acab, es muy posible, es un espacio para que se desarrolle una Jezabel. Dice, no hubo realmente nadie como Acab. Y cualquiera podría decir, wow, ¿pero qué? Que se vendiera para hacer lo malo. O sea, no solo hizo lo malo, sino se vendió. ¿Qué quiere decir esto? Que su carácter, y lo digo esto, yo les diría que busquen en el diccionario lo que quiere decir
la palabra pusilánime, porque no es una ofensa. El carácter fue por el carácter pusilánime de Acab que se vendió para hacer lo malo. Es como cuando las mamás nos decían, hijo, no te juntes con esos amigos porque son mala influencia. Entonces, no voy a pedir que levanten la mano, pero si tú recibiste la mala influencia de tus amigos y por tus amigos hacías lo malo, hacías travesuras, ese que se dejaba influenciar tenía un carácter pusilánime. De alguna manera no era tan peor el que influenciaba, porque el que influenciaba tenía en lo malo un carácter mucho más sólido. Entonces él se vendió, o sea, lo influenciaron. ¿Pero quién lo influenció? Mira cómo dice, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Y en este texto, mis queridos amigos y mujeres, está descrita así en tan pocas palabras la realidad de la gran mayoría de los matrimonios en el mundo entero. Esto no tiene que ver con cuestiones de economía, ni si es una potencia mundial, ni si es un país latinoamericano, ni si es un país anglosajón o asiático, no tiene nada que ver. Esto es una cuestión de género que se ha desarrollado en la gran mayoría de los matrimonios del mundo entero. ¿Qué? Que la mujer incita al varón, lo influye, lo domina, porque está buscando ocupar el lugar del varón. Pero ¿qué crees? Que el varón se deja, permite que su mujer lo influencie, lo incite, ya sea para un lado o para el otro, para arriba o para abajo, pero permite que su mujer lo incite a hacer algo. Ajá. Y por muy enojón que seas con tu mujer, por muy entrecejudo que seas o que te pongas, la gran mayoría de los hombres termina haciendo lo que la mujer dice. Quiero que me entiendan, mujeres y varones, sea lo que sea. O sea, así tú le digas a tu esposo, ponte a orar, y orar es algo bueno, el problema no es que ore, el problema es que lo estás incitando. El problema es que tiene que hacer algo porque tú se lo dices, o visto al revés. El problema es que tú le tienes que decir algo para que él lo haga. Ese es el problema. Porque es el hombre el que tendría que estar haciendo primero lo que tiene que hacer. A eso me refiero con ocupar su lugar. Por ejemplo, mis queridos varones, tu mujer no te puede decir que te pongas a orar. O sea, sí puede. Pero si tiene que decírtelo, no te enojes con ella. Enójate contigo, porque no estás haciendo una de las principales funciones que tú tienes que llevar a cabo. Y después, enójate contigo y después dile a tu mujer, oye, no me tienes que decir, yo lo voy a hacer. Y vas a ver que yo lo voy a hacer. Entonces, ese es el problema. Pero vamos a ver el origen de esta mujer. Vamos a regresarnos 5 capítulos en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Versículo 31. Donde está hablando de Acab. Y miren lo lamentable de la situación de Acab. Dice, como si hubiera sido cosa liviana, o sea, como si hubiera sido poco andar en los pecados de Jeroboam, un rey antecesor de Israel, hijo de Nabat. Para estas alturas, Acab ya había cometido cualquier cantidad de pecados. Estaba viviendo en una vida pecaminosa. Como si hubiera sido poco eso, en su vida de soltero, está hablando de Acab, repito, dice, tomó por mujer a Jezabel. ¿Cuál fue el problema? Fíjate, él ya había cometido una cantidad enorme de pecados
muy parecidos a los de un rey antecesor llamado Jeroboam, que colocó imágenes y una cantidad de altares para idolatría y para desvío sexual, inmoralidad sexual, por todo el país. Bueno, eso, mira por favor lo que dice la Escritura. Todo eso no fue tan grave como haber elegido a una mujer por esposa llamada Jezabel. Y la principal razón de esta falta, de esta ofensa todavía mayor, era que Jezabel era hija de Etbaal. ¿Quién era Etbaal? Era el rey de los sidonios. Para entonces ya existía la ley donde se establecía que los hijos de Israel, los hijos y las hijas del pueblo de Dios, no debían emparentar casarse con hombres o mujeres de otras naciones. Y la principal razón es por lo que ya aprendimos en el 2020 sobre todas estas razas híbridas. ¿Se acuerdan? Ahí les empezaron ganando, mujeres. Eso me anima, pero bueno. No solamente por la cuestión de la combinación genética, que ya hablamos abundantemente, sino por todo lo que estos seres que vemos desde Génesis 6, esos seres angelicales, demoníacos, incitaron a hacer a la humanidad. ¿Se acuerdan? De ahí nace o de ahí surge toda depravación sexual, incluyendo el bestialismo. ¿Recuerdan esto? Entonces, no solo era por la alteración genética, sino por las prácticas abominables o aborrecibles, no solo en inmoralidad sexual, sino en cosas tan aterradoras como decir que los dioses, que eran los demonios, solicitaban sacrificios humanos y principalmente de los bebés. O sea, no es gratuito, no es así cultural, no es así parte del folclore, que en México los aztecas y los mexicas y todo eso sacrificaran para los dioses y sacrificaran a personas adultas, pero también a bebés. ¿Por qué en todas las culturas o en muchas culturas se repite eso mismo? Porque son los mismos demonios o fueron los mismos demonios. Entonces, no era una cuestión racial en el sentido de que fuera un racismo de parte de Dios, que así lo entendieron ya después los judíos, se sintieron superiores, sino más bien, perdonen usted, sino más bien, siempre batallo con esta cosa, ahí está ya, sino más bien era cuidar que no hubiera esa mezcolanza, ni genéticamente hablando, pero tampoco que adoptaran las prácticas aborrecibles. Y entonces, conociendo la ley, Acab la rompe flagrantemente. Cuando yo les digo, iglesia, por favor, amigos, hermanos, no piensen que para ustedes, que ustedes están exentos de alguna ley, ¿no? Ofrendar es parte de una ley. Nadie está exento de esa ley. Y podemos estar rompiendo la ley de Dios flagrantemente, teniendo por ahí alguna neurona cauterizada. Lo digo sin broma, o sea, me refiero a teniendo el corazón cauterizado, pensando que si no obedezco, aunque desobedezca, Dios de todas maneras estoy bien con Dios. No. Por eso mi insistencia que obedezcamos desde las cosas básicas. Porque mira, ve lo que dice aquí la Escritura. Dios no pasa nada por alto. Y dijo, esta desobediencia fue peor que todos los pecados. ¿Por qué?
Porque se casó con una mujer, hija de Baal, rey de los sidonios, y mira el resultado, Alma. Mira el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién? Acab. Entonces, vamos a ver ahora en el perfil humano de esta mujer, ¿cuáles son las características de su personalidad? ¿Cómo incitaba? Porque incitó a un rey. Incitó a un rey que conocía la ley de Dios. Incitó a un rey que conocía la palabra de Dios. Esta mujer, como lo pueden ver, era hija de un rey. Así que estaba acostumbrada a los lujos. Por lo mismo, era dominante. Si ya de por sí, por género, la mujer va a tender a dominar, en Jezabel se potencia este deseo de dominación. Era, por supuesto, prepotente, controladora. Esos son algunos de los términos que tienen que subrayar. Controladora, terca. No sé por qué acá, ¿no? Puede venir a nuestra mente, no seas terca, mujer. Bueno, esta mujer era terca, nació ahí acá, le decía, no seas terca. Pero también era una mujer sensual. ¿A qué nos referimos con sensual? Que esta mujer incitaba. O sea, esta mujer dirigía sus ataques hacia la sensualidad del hombre. ¿Cómo? Obviamente ella mostrándose sensual, o sea, queriendo incitar o tocar esa vena que pues nos afecta a los hombres, ¿verdad? Los hombres perdemos con que muestren algo, alguna mujer, ahí nos jala, ¿no? Es algo terrible. Esta mujer también era ambiciosa. Fíjate todas las características de esta mujer. Era ambiciosa, era soberbia, era egoísta, era una mujer sin escrúpulos y era una mujer cruel. Te repito las características: cruel, sin escrúpulos, egoísta, ambiciosa, soberbia, sensual, terca, controladora, prepotente, dominante y acostumbrada a los lujos. Y vamos a ver estas características en la vida real de esta mujer, en un ejemplo de la vida real que viene ahí en la Escritura. Y es ahí en el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Vamos a conocer esta historia. Como diría alguna mujer famosa, acompáñenme a ver esta triste historia. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, les presento a Nabot, un judío próspero, un judío devoto de Dios, de la palabra, que vivía en Jezreel, y él tenía una viña en esa ciudad de Jezreel, una viña bastante grande, bastante próspera, tanto que el rey Acab, que vivía ahí en la parte de Samaria, habla con Nabot y le dice, dame tu viña. Imagínense cómo se veía ese terrenito, que el mismo rey, teniendo tantas cosas, codició la viña de Nabot. Pero miren, el rey actuó entre bien y mal. Acuérdense de Saúl, que a veces sí y a veces no. Obedecía en parte a Dios, pero en parte lo desobedecía. Y acuérdense que eso es lo peor. Por eso fue que se lamenta a Dios, porque encuentra hombres y mujeres
que en parte sí obedecen y en parte no obedecen. Aquí viene una característica, van a ver una característica en Acab, porque va y le dice a Nabot: dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras. Repito, era una tierra próspera, era una tierra fértil, y era de Nabot. Porque está junto a mi casa. Ahí Acab dijo: aquí me hago de este terrenito, me enriquezco, como si quisiera que por ahí pasara el Tren Maya, ¿no? Y dijo: me voy a hacer de este terrenito. Dice: y yo te voy a dar, fíjate lo que dice, te voy a dar otra viña mejor que esta. O sea, era un buen negocio para Nabot. Incluso le dice: y si no quieres otra viña, si no quieres se traspasa, no un traspaso, te pago la viña, te la compro. Entonces debió de haber valido algunos milloncitos de dólares esa viña. Estamos hablando de una viña, de un viñedo que codició un rey, imagínense. Entonces se trataba de un buen negocio para Nabot. Varones, vean por favor la respuesta de Nabot. Nabot le dijo al rey: guárdeme el Señor de darte la heredad de mis padres. O sea, Nabot no le brillaron los ojitos por el dinero, sino que él, varones, él se manejó en función de sus principios espirituales basados en la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios? Este terreno que seguramente los padres de Nabot se lo dejaron en herencia, venía como parte de la tierra que Dios le había dado al pueblo hebreo cuando los sacó de Egipto y finalmente los metió a la tierra de Canaán. Y Dios les estableció que esa tierra no tenía que venderse, que era para ellos y para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Así que tú ves a un hombre, Nabot, manejándose en función de principios espirituales, no en función de la codicia por el dinero. Entonces, varones, aquí ves una característica importante del carácter del varón cristiano. ¿Cuál es esa característica? Nos manejamos en función de los principios espirituales. ¿Qué es un principio espiritual? Es la palabra de Dios, lo que dicta la palabra de Dios. Oye, hermano, te quiero invitar al bautizo de mi hija. Ok, hermano carnal, ¿cuándo es? Es el 20 de marzo. Domingo 20 de marzo. Hermano, te amo, pero no puedo ir. ¿Por qué no? Porque el domingo 20 de marzo es domingo y yo voy al templo. Voy a la iglesia. Voy a servir a la iglesia. Ay, hermano, no seas aleluyo, no seas mocho. Ni por una vez, pues, todos los domingos vas. No, hermano carnal, hermano, no voy a poner en tela de juicio, no voy a comprometer un principio por el que yo me rijo, ni siquiera por ti, hermano, ni siquiera por la familia. Si lo haces otro día, con gusto voy. Yo voy a darle un regalo, compartiré con tu familia, pero el domingo no puedo. Ay, ¿qué van a tener algún evento especial o qué? No. Lo especial es que es el día del Señor y eso no lo comprometo por nada del mundo. ¿Qué dijeron? ¿Seguros? Eso es manejarse por principios. Porque si no te manejas por principios, hoy va a ser el bautismo,
de tu sobrina, mañana va a ser que tienes gripa, pasado mañana va a ser la pandemia, después va a ser tu tía, después va a ser tu coche, después va a ser una salida a Teques, después va a ser que trabajaste mucho en la semana. O sea, ¿me explico? Para faltar, cualquier pretexto es bueno, pero cuando tú con toda facilidad no cumples la ley de Dios, entonces tú no estás viviendo una vida por principios. Pastores, que acá en esta área sí la estoy viviendo. Ok, ¿y por qué en esa sí y en esta no? El espíritu de Saúl. Por eso se lamenta Dios. Y entonces de pronto nos sale un Nabot que dice: ¿me puedes dar todo el dinero que tú quieras, rey? ¿Se imaginan cuánto billete le pudo haber sacado? Que se hubiera puesto un poquito difícil. Llégame al precio. Pero no, esa no era la posición de Nabot. La posición de Nabot fue: no te la voy a vender por nada del mundo, porque esta tierra me la dio Dios, no es para andarla vendiendo, manejándose por principios. Entonces, varón, mujer, lo que vemos aquí es la diferencia entre un hombre que se maneja por principios, ese es el Espíritu de Dios, y un hombre que se maneja por circunstancias. Ese es el espíritu de Saúl que vamos a ver en Acab. ¿Estamos claros, verdad? Versículo 4. Mira lo que hizo Acab. Mira cómo reacciona Acab, varón. Acab se fue a su casa decaído y enfadado. Esos varones que se enojan con facilidad no tienen un carácter fuerte, al contrario, tienen un carácter débil. Decaído, triste. ¿Se acuerdan de Caín cuando Dios no le aceptó la ofrenda? Igualito. Se entristeció y se enojó porque no le salió el negocito, porque no sucedió lo que él quería. Desanimarse, enojarse, es parte de ese espíritu horrible de Saúl. Y luego dice lo que le dijo Nabot: no te daré la heredad de mis padres. ¿Qué hizo? Mira lo que hace Acab. Se acostó en su cama, volvió su cara y no tomó alimentos. ¿Saben cómo se le llama esto en mexicano? Exactamente. Estaba haciendo un berrinche monumental. Ya no voy a ir al templo porque Dios no me bendijo como yo le pedí que... o sea, ¿de verdad eso creen que le va a afectar a Dios? Un berrinche monumental. Oigan, tal vez a los 6, 7 años se le pasa a un niño. Y tal vez, porque ahí mismo lo puedes corregir y nunca más te va a volver a hacer un berrinche. Papás, pero acá estamos hablando de un señor, por lo menos más de 40 años, no menor a 40 años. Rey, para que te des cuenta de que la posición que se tenga en esta vida no garantiza el carácter de la persona. Puede ser un rey y puede ser un escuincle berrinchudo, que si no le salen las cosas se pone a llorar y ya no hace nada. Ya no voy a hacer nada, ni voy a comer. Acá en México decimos: se tira para que lo levanten, ¿no? Y hay como hay varones así, ¿verdad? Que tienen las rodillas bien raspadas de que los andan tirando. Ojalá las tuvieran raspadas de que están orando. Pero es porque se andan tirando. Y aquí mira, ve cómo estas características del corazón, del perfil pusilánime de un varón, en este caso Acab, abre la puerta o deja el espacio
para que entre Jezabel. Versículo 5. Dice, Jezabel su mujer fue a él y le preguntó, mira, porque ni Catalina Krill, chécate acá. Dice, ¿por qué está decaído tu espíritu? Catalina Krill no es nadie de la iglesia, no vayan a pensar que estoy balconeando aquí a alguien, fue un personaje ahí de una telenovela. Dice, ¿por qué está decaído tu espíritu y no tomas alimentos? Y él respondió, porque hablé con la voz, te lo imaginan al rey, pues es que hablé con la voz, como el chavo, ¿no? Y no quiso. Ve, mira por favor, mira cómo puede ser de básico un hombre y mira cómo puede ser de sofisticada una mujer. Ella le respondió, tú actúas como rey sobre Israel. O sea, en otras palabras le está diciendo, papito, ¿qué no eres el rey? Te estás comportando como un escuincle. Ahí es cuando la esposa comienza a actuar como mamá de sus esposos. ¿Qué no eres el rey? ¡Pa! Reacciona. Eres el rey, papá. Y entonces, mira nada más, levántate. Baquetón, come. Y alégrate, no tienes razón para estar triste. Oye, ahí tienes a la ayuda idónea. ¿Qué tal? Porque aprendan mujeres y aprendan varones. La mujer te va a ayudar para lo bueno y te va a ayudar para lo malo, porque es ayuda. Está en su, aunque estamos todos afectados, quedan partes del diseño original. Dice, yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de las características que te dije de la personalidad de Jezabel? Aquí mis chicharrones son los que truenan, como decimos acá en México. O sea, vas a ver, tú espérate. Pero está siendo la contraparte correcta del esposo, de su esposo. No, está actuando como autoridad de su esposo, como autoridad, por eso era prepotente. Mira, no sé si te acuerdas, acá en México, creo que todos vimos conocimos el periodo anterior, presidencial y gubernamental, y en Veracruz estaba uno de los hermanos Duarte, ¿se acuerdan? Javier Duarte. ¿Sí supieron de esto o no? Y salió en las noticias que su mujer, Karime Lozano me parece, encontraron, este gobernador fue el que daba agua en vez de las quimioterapias para los niños, para que lo ubiquen un poquito más. ¿Sí se acuerdan de eso? Encuentran, dentro de todo lo que se habían robado, encuentran una bodega con una cantidad enorme de obras de arte, pinturas, esculturas, objetos antiguos, que habían ido acumulando los dos. Y encuentran esta libreta, donde ella escribió planas, donde decía, yo merezco riqueza. Yo merezco riqueza, yo merezco riqueza. ¿Sí escucharon esa noticia? Salió en las noticias. Bueno, era clarísimo cómo esta mujer incitaba al gobernador a robar, a quedarse con todas las cosas, esas obras de arte, a hacer todas las corruptelas en su gobierno. Por supuesto, a inyectar agua en vez de quimioterapias a los niños con cáncer. Y todo movido por esta mujer, Karime. Se fue a Londres y ahorita ya la agarraron. Ahí tienen un claro ejemplo a un nivel parecido al de Jezabel y Acab, que lo vivimos, que es contemporáneo a nosotros.
que lo estamos ahora siguiendo, cuál es el curso de estas cosas. Pero eso sucede a todos los niveles. En nuestra primera iglesia, la primera iglesia donde nosotros estuvimos, era una iglesia que se manejaba por un cuerpo, el liderazgo era un cuerpo, le llamaban colegiado de ancianos. Una iglesia con cierto nivel económico, o sea, con un buen nivel económico. Pero en este modelo las iglesias lo que hacen es que contratan a un pastor y lo contratan por cierto periodo de tiempo. Ese modelo permite que el pastor, o mejor dicho, no permite que el pastor sea la cabeza de la iglesia, sino que la cabeza de la iglesia es ese cuerpo colegiado. Y en esas iglesias con un nivel económico bueno, donde le daban al pastor casa, donde le daban auto y donde le daban un buen sueldo, pues ¿quién creen que mandaba? Entonces el pastor temía, porque literalmente el pastor era como un empleo y él era como un empleado. Y si no hacía lo que el cuerpo colegiado le decía, pues obviamente peligraba su estancia en la silla pastoral, lo podían correr. Pero ¿saben qué era lo más terrible? Que aunque el cuerpo colegiado estaba compuesto de ancianos, en ese caso sí ya algunos estaban ya con cierta edad, pero anciano se refiere a la madurez que debe de tener un hombre o una mujer para ser líder de la iglesia. Aunque en esas juntas estaba llena de puros hombres, ya conociendo más o menos a la iglesia, te dabas cuenta que los que estaban ahí gobernando o dirigiendo las riendas de la iglesia no eran los ancianos, sino eran sus esposas. Allá en la casa, en la recámara, en la habitación, platicaban de los asuntos de la iglesia. Y entonces las mujeres eran las que decían: vas a decir esto, van a hacer esto, van a hacer esto. Y entonces el marido, el anciano, solamente fungía como mensajero de su esposa. Y en esa iglesia se hacía la voluntad de las mujeres, aunque los hombres eran los que estaban al frente. ¿Qué les parece? Aleluya, gloria a Dios. Y esto mismo sucede a un nivel personal, individual. ¿Ya se cansaron? Una vez llegó una familia a Río de Agua Viva con muchos problemas. Una familia completa, numerosa, pero con muchos problemas. Y empezamos a trabajar juntos. Y obviamente la situación provenía del origen, del matrimonio. Y era este problema. Él, un hombre preparado, un hombre con profesión, con especialidad. Y ella también, pero con rasgos dominantes y controladores muy marcados. Pasaron las semanas, pasaron los meses, empezamos a ver toda esta situación y se empezó a trabajar. Él, como muchos de ustedes, pudo darse cuenta de cuál es, de cómo estaba siendo débil y cómo en su matrimonio siempre había dominado ella. Ella también lo vio. Los dos se percataron, los dos lo vieron, pero no podían romper esa dinámica viciada, destructiva, que estaba generando una cantidad enorme de problemas en sus hijos, terribles. Un hijo ya estaba casado, otra persona
tuvo que hacer frente a un embarazo no esperado. Empezaron a tener muchos problemas. En la casa, en el trabajo, ella dominaba, siempre. Y después de algunos años, se presenta una oportunidad única para él. Ella no aguantó verse tal cual era, darse cuenta de que tenía muchas de estas características. Yo nunca la puse, nunca le dije, oye, tú eres una Jezabel. No. Sin mencionar a quien hoy estamos viendo, ella se dio cuenta que tenía mucho de estas características. Y entonces, pero no lo aguantó, no lo resistió. Por cierto, esa es una razón por la que mucha gente se va de la iglesia. No solo de esta, de muchas. Porque cuando se habla la verdad, y miren, aunque se hable con gracia, hay personas que no aguantan la verdad y prefieren irse antes que cambiar, antes que ser transformadas. Y esta persona dijo, ya no, y nos vamos. Y como era la dominante ella, si ella se iba toda la familia. Oportunidad de lujo para él. Hablando en privado con él, le dije, amigo, hermano, aquí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque él me decía, pastor, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir de Río. Le dije, esta es tu oportunidad, mi querido hermano, para romper esa dinámica destructiva. No la sigas. No sigas a tu mujer. Quédate acá. Yo te lo diría aún si no quisieras quedarte, pero si me estás diciendo que tú quieres quedarte, que sabes que este es tu lugar, no te vayas, déjala que se vaya. Y no les miento, le sudaban las manos, le corría sudor por la frente cada vez que hablábamos de eso, pero él decía, lo voy a hacer. Estábamos ahí en mi oficina y se empoderaba este varón y decía, no me voy a ir de acá. Déjenme presentarles a... Ay, no está. ¿Saben por qué no está? Porque no pudo. No pudo mantenerse firme en una posición correcta. Y al final terminó, era tan fuerte la dominación, el control que esta mujer ejercía sobre su familia, que terminó siguiéndola, haciendo lo que ella quería, a pesar de que él no quería irse de ahí, de Río de Agua Viva. Le lloró, lo chantajeó, lo amenazó, lo besó, hizo todo lo que tenía que hacer para que él terminara diciendo lo que siempre había dicho. Sí, mi amor, lo que tú digas. Ya no quiero quedarme en Río de Agua Viva. Así que a todos los niveles, amigos, reyes, gobernantes, iglesias, no iglesias, esto opera terriblemente. Versículo 8. Otra característica, mujeres, de este perfil de Jezabel. Le había dicho a su esposo, yo te voy a conseguir esa viña, tranquilo. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Y ahí está Acab viéndola. ¿Qué tenía que haber hecho Acab? Oye, no, aquí el rey soy yo. Mi amor, aquí la autoridad soy yo. Y no solamente escribió cartas en nombre de Acab, la selló con su anillo. ¿Qué simbolizaba el anillo? ¿Se acuerdan? Autoridad o poder. O sea,
ella estaba usurpando el lugar, la autoridad y el poder de su marido. Y esto tú lo puedes hacer con tus hijos, ¿eh? Esta mujer hacía que su esposo hiciera lo que ella quería, pero también hacía lo que a su esposo le correspondía, porque el carácter pusilánime del esposo solo le daba para voltear la cara a la pared, enojarse, entristecerse, llorar, quejarse, pero no hacer nada. Y la envió a los ancianos y principales hombres que habitaban en la ciudad de Nabot. Así que mujeres, ahí lo tienes clarito. Basado o iniciado desde Génesis capítulo 3, la mujer, y aquí desarrollado al máximo, la mujer deseará el lugar de su marido para usurpar su lugar, utilizar su autoridad, utilizar su poder contra él y para cualquier otra persona. Podrían ser tus hijos. Tu mujer no estás para usurpar el lugar de tu esposo. Si él no lo ocupa, no lo ocupes tú. Jamás, jamás. No uses de su autoridad. No uses de su poder. Porque mira lo siguiente. ¿Quién pecó primero en el huerto del Edén? La mujer. ¿Ustedes creen que Dios no sabía eso? Claro que sí. Pero cuando viene Dios, cuando aparece Dios, ¿a quién llama? A Adán. ¿Sabes por qué? Porque el de la autoridad era Adán, es el varón. Y cuando Dios llama a cuentas, llama al que le dio la autoridad, al que puso en el lugar de la mayor responsabilidad. Así que aunque pecó Eva, quien tenía que rendir cuentas era Adán. Y por eso llama al hombre. Porque varón, quiero que me lo entiendas, amigo. No te va a servir ningún pretexto cuando estés delante de Dios para que tú le digas por qué fallaste, por qué no ocupaste tu lugar. No te va a servir ni un solo pretexto. Ni uno solo. Y ahorita vas a ver cómo este principio opera también acá. Si tu esposo no está ocupando el lugar de autoridad, ve con Dios y dile a Dios: mi esposo no hace lo que tiene que hacer. Aprendamos todos un principio que ya les he dicho a algunos. Cuando tú vas a contar algo, a decirle algo equivocado, un punto débil, una falla, cuando tú vas a decir algo, digamos, no correcto de alguien más, con una persona a tu nivel, no económico ni social, a tu nivel de autoridad o menor, cuando tú vas a decir algo incorrecto de otra persona con alguien que esté a tu nivel o menor, es un chisme. Pero cuando tú vas a decir algo que está mal, incorrecto, de alguien más, con la autoridad, ahí no es chisme. Porque tú estás yendo porque es autoridad. Y esa autoridad puede hacer algo con esa persona. Si tú vas y le hablas a Dios, de cosas que tu esposo o tu papá o tu pastor están haciendo mal, estás yendo con la persona correcta. Pero si tú le vas a contar cosas a tu mejor amiga
de los errores de tu esposo, ahí estás propiciando chisme, murmuración, estás actuando equivocadamente. Si tú como oveja vienes conmigo a increparme y a corregirme, estás actuando de manera equivocada. Por eso sirve una cabeza, que en este caso es Harold y Graciela, o Dios. Tú le puedes decir a Dios todo lo que tú quieras, que estés en desacuerdo con mi actuar. Y créeme lo que Dios me va a corregir. De la misma manera que Dios va a corregir a tu esposo. Te los planteo desde otro ángulo. ¿Te ha servido de algo? Tu esposo cambió. Todas las veces que le gritaste, que le señalaste, que en una discusión tú le dijiste, o con todos los chismes que has ido a correr de tu esposo, ¿cambió tu esposo? ¿Saben la respuesta? Nunca cambió. Es más, se puso peor. Y hay esposos o personas que cuando vienen a mí a decirme algo de alguien, se sienten avergonzados porque creen que es un chisme. No, están yendo con la autoridad. Y gracias a Dios, al menos hasta ahora, todo lo que me han dicho privado de cada persona, lo he mantenido así, privado. Hay un montón de cosas que ustedes no saben de la persona que está al lado, y vaya que ha pasado cosas terribles, pero no lo saben porque se ha mantenido la información reservada para esas personas. Entonces tengan mucho cuidado, porque usurpar el lugar lo que hace es como si tú fueras con Dios y le dijeras: Dios, no le pidas cuentas a mi esposo, pídemelas a mí de él. Castígame a mí por lo que él no hizo. ¿Quieren eso, mujeres? Pues más bien pónganlo en las manos de Dios. Él sí puede cambiar un corazón endurecido. ¿Cómo dijeron? Ah, bueno, pues díganlo como mujeres, díganlo como machos, no es cierto. Díganlo fuerte. Díganlo como varonas que son. Eso. Versículo 9. Fíjate nada más este impacto. Mujer, y así como en las películas de las superheroínas o superhéroes, sé consciente, mujer, del gran poder que puede operar a través de ti. Es en serio, no es broma. Porque mira, las cartas que escribió Jezabel en nombre de su esposo, firmándolas con su anillo, decían así: proclamen ayuno. ¿Ven la misma característica en Saúl? Un desobediente religiosoide. O sea, completamente orgulloso, soberbio, cruel. Ay, pero vamos a ayunar para buscar a Dios. Porque es la pura pantalla, como decimos en México, la pura finta. Y hagan que Nabot se siente frente al pueblo. Mira cómo hablaba Jezabel. Hagan. ¿Por qué? Porque estaba hablando en nombre de su marido. ¿Y su marido? Créanme que si hubiera habido fútbol americano en aquel entonces, hubiera estado sentadote viendo el fútbol americano mientras su esposa estaba haciendo todo esto. Hagan que se siente frente a Nabot, que no había hecho nada, 2 hombres perversos para que testifiquen contra él, diciendo: ¿de dónde está saliendo todo esto? Del corazón, de la mente de Jezabel. Para que estos perversos digan: tú, Nabot, has maldecido a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo y que muera. ¿Saben por qué Jezabel estaba pidiendo que lo apedrearan? Porque esa era la ley de Dios. O sea, esta mujer estaba usando la ley de Dios a su conveniencia. Por eso les digo, es toda la palabra, no la edites. No digas esto sí lo cumplo y esto no. No digas esto hoy sí, mañana no, porque por razones va a haber muchas.
Ve lo que hace Jezabel. Usa la palabra de Dios. ¿Sabes como quién? Como el diablo. El diablo usa la palabra de Dios, pero la usa mal. La usa a medias. La usa cuando le conviene. La edita y la acomoda a su conveniencia. La ley de Dios decía que cualquier persona que maldijera a Dios tenía que ser muerto. Ajá, sí. Pero puso a 2 testigos pervertidos, perversos, corruptos, a señalar a un Nabot que no había hecho absolutamente nada más que manejarse con principios. Y ve el 11, no el canal, y menos ahora porque está todo chafa, pero ve el versículo 11. Es más, ni veas el 11, ni el 2, ni el... Ya no veas televisión. Y si la vas a ver, no la prendas, vela así apagadita y digas, mira qué bonita tengo mi pantalla de plasma. Dice, mira el versículo 11. Dice, los hombres de su ciudad, hombres, ay, pero no solo ellos, también los líderes del pueblo, los líderes religiosos, los ancianos y los principales. O sea, aún los que estaban en autoridad hicieron, ¿qué dice ahí? Dios de mi vida. Ahí tienes la descripción del mundo en el que vivimos, amigos, hermanos y hermanas. Ciudades enteras, sociedades enteras, así donde los hombres, aún los principales, como ya se los mostré, hacen lo que este perfil dice, establece y dicta. Ve cómo esta mujer no solamente estaba dominando al rey, su esposo, sino que estaba dominando a los hombres de su ciudad, a los líderes religiosos y a los líderes de la nación. ¿Quién manejaba los hilos? La mujer. Por eso muchas veces yo les he dicho acá, en México tú puedes encontrar un monumento a la madre. ¿Dónde está el monumento al padre? Porque la mujer vive en esta dicotomía, en este extremo. O es violentada por el macho, o es exaltada a lo sumo. Y la mujer sabe de ese poder. Versículo 13. Luego vinieron los 2 hombres perversos, se sentaron. Aquí está la ejecución. Dieron testimonio contra Nabot. Efectivamente, Nabot maldijo a Dios y al rey. Sucedió, versículo 14, le dan el informe a Jezabel. Nabot ha sido apedreado y muerto. Después enviaron a decir a Jezabel, versículo 14, se me movió acá. ¿Dónde estoy? Ya, que lo moví mal. Cuando Jezabel oye esto, Jezabel le dijo a Acab, y mira, por lo visto Acab seguía igual de ahí con el entripado. Levántate y toma posesión de la viña. ¿Ves? Jezabel diciéndole. Yo sé que para la mujer esto es muy difícil. Es una tentación terrible no decirle a su hombre lo que tiene que hacer. El clamor es, pastor, es que ¿qué hago? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no le digo yo, ¿quién lo va a hacer? Ya te dije ahorita, ve con la autoridad suprema y con la autoridad de tu marido, que puede ser el pastor. Dice, Nabot ya no vive. Y mira la irresponsabilidad, se murió. ¿Ves? ¿Quién sabe qué pasó? Se murió. Y sucedió que cuando acabo yo que Nabot había muerto, no. O sea, este estaba peor que Saúl, que se fue por un plato de lentejas, ¿no?
O sea, ve qué básico puede llegar a ser un hombre. En vez, amigo, a ver, para los que me dicen, ¿qué quieres que haga? ¿Que llore? ¿Que me emocione? Lo que quiero y por lo que oro es que Dios quebrante el corazón de un hombre de los varones de Río de Agua Viva. Para que se den cuenta. Porque mira aquí a Nabot, a Acab. En vez de que este hombre diga, mi mujer acaba de asesinar a un inocente. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace Acab? Se alegra y dice, ya voy a tener mi viña. ¡Yeah! Les pregunto, ¿tenía participación Acab en el asesinato de Nabot? ¡Ey! Totalmente cómplice. Por eso, mi querido varón, tú no te puedes quejar de lo que haga tu mujer. Porque el principal responsable de que tu mujer haga lo que se le dé su gana, eres tú. Que la estás dejando que no venga. Imagínate mujeres que están acá. ¿Cuántas veces le han dicho a su esposo o han insinuado o han sido instrumento para que no esté presente aquí? Para que no cumpla con su responsabilidad. Por eso, esposos, si su mujer está enferma, si tiene gripa o tos o algo que le impida venir, mi querido esposo, preséntate a los pies del Señor, preséntate aquí en el templo, tú vienes y sirves. Porque luego los esposos, oye, ¿por qué no vino tu esposo? Tú estás enfermo, sí, pero ¿y tu esposo? Ay, es que se quedó a cuidarme. Les digo, razones hay millones. Pero nosotros nos vamos a manejar por principios y no por circunstancias. Entonces, este hombre se alegra, totalmente endurecida su conciencia, totalmente cauterizada su conciencia. O sea, no se daba cuenta de lo pusilánime que era, de que estaba siendo cómplice de un asesinato, de que estaba yendo en contra de la ley de Dios por causa de su mujer. Y cuando su mujer le da el regalito de la viña, él se alegra porque no veía nada malo. Ahí tienes el ejemplo de un corazón endurecido, de una mente entenebrecida. ¿Qué es lo que quiero, varones? Para que lo tengas claro, que la luz del evangelio alumbre tu entendimiento, que te puedas dar cuenta de todos tus errores y caigas rendido ante los pies de Cristo, quebrantado en tu dureza, en tu entenebrecimiento, en tu conciencia cauterizada. Eso es lo que estoy buscando. ¿Les queda claro? ¿Varones? Ahora esperemos que suceda. Esto que vemos en la persona de Jezabel, lo vemos en el perfil espiritual que la palabra de Dios nos da en Proverbios 6:16, que ya lo hemos visto, que esta es la parte fundamental o profunda del perfil de Jezabel. Este es el perfil espiritual. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Qué? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre hermanos. Vamos a ver. ¿Jezabel provocaba discordia? Sí. ¿Jezabel buscaba calumniar y levantar testigos falsos? Ahí está, ¿verdad? ¿Se apresuró a hacer el mal? ¿Tenía pensamientos malignos? Claro que sí. ¿Sus manos derramaron sangre inocente? ¿Y sus ojos eran altivos? ¿Era soberbia la mujer?
¿Mentía? ¿Cuántas de estas características tienes tú? Porque obviamente en Jezabel, que es un prototipo, vemos todos. Tal vez tú digas, bueno, me salvo porque no he matado a nadie. Pero ¿se acuerdan que Jesús dijo, cualquiera, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje, no guardes rencor, mujer. No guardes rencor contra nadie. Te vas a parecer a Jezabel cada vez que guardes rencor, porque ese rencor te va a llevar a odiar, a desear mal, aunque tú digas que no. Es aterrador el perfil espiritual de Jezabel. Pero mira lo que hace Dios con esta mujer. La mujer, la reina que existió en la historia. Dice el 17. Aconteció que vino la palabra del Señor a Elías. Elías el profeta, el gran profeta. Y le dice Dios, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que reside en Samaria, está en la viña de Nabot. O sea, a Dios no se le va una. Así como Dios sabía dónde estaba Adán, escondido atrás del árbol. Así como Dios sabía dónde estaba Saúl, escondido en el almacén. Así también Dios sabía dónde estaba Acab, en la viña de Nabot. Y también Él sabe dónde estás tú. Sabe en qué parte te escondes. Si detrás de tu escritorio, en lo que dices que es tu trabajo, donde quiera que te escondas. Él sabe dónde estás. Y le hablarás así. Has asesinado. A ver. A ver. Mujeres, permítanme tantito. Varones. ¿Quién asesinó a Nabot? Varones, ¿quién asesinó a Nabot? Jezabel. ¿A quién está llamando? A Acab. Como Dios llamó a Adán, aunque su mujer fue la que pecó. Y espérate, mujer, porque no vayas a estar así que diciendo, ay, yo puedo hacer lo que quiera y Dios va a agarrar a mi esposo. No, espérate, mujer. ¿A poco no están mejores que las de Netflix? Espérate. Pero mira el principio, varón, mira el principio. Deja de estar culpando a tu mujer. Porque el responsable de la condición espiritual, emocional y física de tu mujer eres tú. A ti es al que te van a pedir cuentas, Dios. Y puedes decir que es injusto. Vele a decir a Dios injusto. Vete a poner en las sandalias de Job. Levanta tu mano y dile, ¿por qué eres así, Dios? Eso es una injusticia. ¡Ah! El acabose, ¿no? Un varón diciéndole a Dios injusto. Dios de mi vida. Esto es el principio de la vida. Y delante de Dios, Él te va a pedir cuentas a ti de todo lo que tú culpas a tu mujer. Así que mejor déjate de esas cosas y empieza a poner orden, ocupa tu lugar, varón, y empieza a trabajar en tu mujer con amor, con paciencia y con la palabra y el Espíritu de Dios. Si no, te va a ir, varón, conste que te lo estoy diciendo, te va a ir como en feria. Sigue haciendo lo que tu esposa te dice, sigue quejándote de ella, varón, te va a ir mal. Te lo estoy diciendo para que cambies, no porque te desee mal, al contrario, te deseo todo el bien. Lo llama
a Acab y le imputa a Acab la acción de su mujer, no exculpándola a ella, sino diciéndole: tú fuiste tan culpable del asesinato de Nabot como tu mujer. Consecuencia: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ¿te puedes imaginar la escena? Lo apedrearon, completamente sanguinario, cruel, injusto en su caso, queda toda la sangre, llegan los perros y empiezan a lamer aquella cosa. Dice, ahí, le dice Dios, también van a lamer tu sangre. Y entonces mira la reacción, varón, mira la reacción inmediata de acá, porque esta es tu reacción y esta es la mía. Y me ha pasado con ustedes. Y a mí me ha pasado seguramente con alguien que me viene a decir, ¿cuál es la primera reacción? No es cierto. Pero mira cómo lo dice. Elías viene de parte de Dios a decirle un mensaje durísimo. Por haber dejado que tu mujer haga lo que quiera, por haber sido pusilánime y ser incitado por ella, por haber participado junto con ella de su crueldad y de su soberbia, por no haberte puesto en tu lugar, ahí donde mataron a Nabot, ahí también van a lamer la sangre, tu sangre, los perros. Reacción, este es el mensajero de Dios y el mensaje de Dios. Reacción de Acab. Con que ya te pusiste de enemigo mío, ¿eh? ¿Ven? No entienden el mensaje y odian al mensajero. ¿Sí? ¿Con que con esas me vienes, pastorzucho de cuarta? Perdonen, de quinta, porque de cuarta ni en las urnas. Tú, es que tú eres quién sabe cómo, y tú siempre quieres, y dices esto, y contigo no se puede, a ti no se te puede ganar una. O sea, no entienden que no es mi palabra. Entiendo que me pueden odiar a mí, eso lo entiendo, y hasta lo puedo soportar. Lo que no puedo soportar es que no haya un momento donde se den cuenta de que el que les está hablando es Dios y que cambien. Esa es la parte que me duele. Y reacciona. Te pusiste de mi enemigo. Ahora resulta que tú, yo que te sostengo, yo que aquí eres beneficiado porque yo soy el rey. Y Elías, esta es la respuesta que debemos dar los pastores, nunca personalizar el asunto. ¿Sí? Nunca responderle igual. Me está respondiendo así. Oveja desagradecida, pues ahora vas a ver. No, imagínense. No. A ver, esto es entre Dios y tú. Él te ha encontrado, primera, porque Él sabe dónde te escondes. Porque te has vendido. ¿A quién? A su mujer. Ni más ni menos. Para no tener problemas con la señora. Para no enfrentar una discusión, para ya quitársela de encima. ¿Sí? Te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así dice el Señor. Yo voy a traer mal sobre ti. Así dice el Señor. No yo, Elías. Así yo traeré mal sobre ti y te barreré por completo. ¿Qué quiere decir? Eliminaré de Acab a todo varón en Israel, tanto al esclavo como libre. O sea, tu descendencia y todos los que estén contigo, mira, no va a haber uno solo que quede. Y continúa, 22. Mira nada más cómo las acciones nuestras pueden afectar tantísimo a nuestra familia, a nuestra descendencia. Yo haré a los de tu casa como a los de la casa de Jeroboam. ¿Te acuerdas?
había pecado como Jeroboam, hijo de Nabat, y a los de la casa de Baasa, hijo de Ahías. Mira esto, por la provocación, ojo con esto, hombres y mujeres, por la provocación con que me has provocado. Entonces mira, hay 10 mandamientos. 4 se refieren directamente a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no usarás mi nombre en vano y guarda el día de reposo. Si tú rompes alguno de esos 4 mandamientos, estás ofendiendo directamente a Dios. ¿Ok? Los otros 6 se refieren a personas. Honra a tu padre y a tu madre. Y de ahí hasta no codiciarás. ¿Sí? No levantes falso testimonio. Todos esos se refieren a nuestras relaciones. Si tú rompes uno de esos mandamientos contra tu hermano, también estás ofendiendo a Dios. Porque eres su creación. Y porque tu hermano también es creación de Él. Entonces, entiende que puedes ofender a Dios directamente, pero si rompes un pecado contra tu hermano, si rompes una ley contra tu hermano pecando, también ofendes a Dios. Por eso aquí dice Dios, como asesinaste a un hombre inocente, a un hombre que me honraba, tú me has provocado, me provocas. Si tú odias a tu hermano, provocas a Dios, tanto como si lo mataras, tanto como cuando no guardas el día de reposo. Dice acá, pero no solamente me has provocado a mí a ira, sino que has hecho pecar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey era la autoridad. Y su ejemplo incitaba a los demás a hacer lo mismo. Por eso, mis queridos varones y mujeres que son papás y mamás, su ejemplo es lo que más pesa para sus generaciones. Ustedes les pueden decir, hijo mío, varoncito mío, tienes que ser la cabeza de tu hogar cuando te cases. Pero si ellos no te ven a ti ser la cabeza de tu hogar, van a terminar haciendo lo que su esposa les dice, porque eso es lo que están viendo en tu casa. Lo que ven, hay más probabilidades de que lo terminen haciendo. Por eso Dios dice, has provocado, has incitado a que todo el pueblo haga lo mismo que tú. Y entonces ahora viene con Jezabel. Pero date cuenta que a Jezabel no se lo dice Dios. Él solamente lo habla, pero no se lo dice directamente. Versículo 23. También de Jezabel ha hablado el Señor. ¿Sabes a quién se lo está diciendo Elías? A Acab. O sea, le dice, también de tu esposa hay consecuencias para tu esposa. ¿Sabes por qué? Date cuenta que hasta Dios va con el varón antes de hablar con la mujer, porque nunca le quita al varón su responsabilidad sobre su mujer. Es como si Dios le dijera, ¿tú escogiste a esta Sidonia? O sea, Sidonia no es su nombre, ¿se acuerdan que era de Sidón, sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿tú la escogiste? Entonces no te quejes. Arregla esa situación. Y le dice, porque también hay consecuencias para ella. Mira lo que dice acá. Los perros, y se me olvidó darles un dato. Para un judío no hay peor cosa que un perro. Y decir que los perros iban a lamer la sangre del rey era la peor de las humillaciones. Pero también a tu esposa, los perros comerán, no lamerán, comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel, o sea, en la de Nabot.
Al que de Acab muera en la ciudad, lo comerán los perros, también ciudadanos. Y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dato, para que tú lo tengas. En algunas ocasiones en la Biblia, las aves son símbolo de demonios. Para que tú lo tengas ahí, el dato. 25 es el versículo con el que iniciamos. No hubo realmente nadie como Acab. ¿A qué se refería? Pusilánime, acobardado, haciendo lo que su esposa le decía, sin poder ponerle un límite, sin poder, iba a decir dominarla, pero no, formarla, moldearla. Y en el versículo 27, mira lo que dice acá. Mira esto, varón, entiende, mujer, la enorme gracia que Dios nos está dando en este día. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, lo que Elías le dijo, rasgó sus vestiduras. Yo no quiero que te rasguen las vestiduras, sino que se te rasgue el corazón. Puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó y se acostó con el cilicio y andaba humillado. ¿Saben qué? Esto fue de verdad. Entonces vino la palabra del Señor a Elías diciendo, mira, ¿has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Acab se humilló realmente delante de Dios. Le dio temor lo que le dijo Dios que le iba a pasar. Pero mira, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré este mal. ¡Pum! Y aquí es donde se va a mostrar su amor como padres. Si ustedes dicen, ay, lo bueno es que a mí no me pasó nada, pero después viene sobre tus hijos, sobre tus nietos. Yo no sé si se acuerdan ustedes, a ver, levanten su mano, ¿cuántos se acuerdan del mensaje de la flecha? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, levanten su mano, ¿quién se acuerda? Poquitas personas. Cuando hablamos en la pandemia y que hablábamos quién tiene el poder sobre la vida y la muerte. Dios nos ha guardado, ¿verdad? A todos. Y Dios es el que decide quién muere, cuándo muere y cómo muere. Y poníamos este caso de ejemplo donde una persona, un soldado en una guerra, lanza una flecha literalmente a ver a dónde cae. Y había un hombre con una armadura muy protegido y exactamente en la abertura, en lo que quedaba de un lado, en ese punto cae la flecha. ¿Se acuerdan ya? Ese hombre era Acab. Mira el versículo 34. Porque no es la flecha, sino estaba dirigida por Dios, porque Dios muestra que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, salen a la guerra y con ellos el rey de Israel, Acab, y en la batalla, dice, un hombre tiró con su arco a la aventura e hirió al rey de Israel. ¿A quién? Acab, entre las juntas de la armadura y la coraza. Pero ahora mira, ya tienes la profecía, ahora ve el cumplimiento. Y el rey, le dijo al que guiaba su carro, da la vuelta y sácame de la batalla. O sea, queda malherido. 35. La batalla arreció aquel día y el rey fue sostenido en pie en el carro frente a los sirios y murió al atardecer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si el rey se moría, el ejército se daba por vencido. Entonces tuvieron que mantener allí en el carro. No se lo pudieron llevar a curarlo. Porque si él se iba, el ejército se daba por vencido. Y ahí muere. Y ve lo que dice. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. 37. Murió pues el rey
y fue llevado a Samaria. Y mira lo que pasa acá. Están en el fragor de la batalla, están ante el fracaso de la derrota, la vergüenza de la derrota. No tenían tiempo para fijarse en detalles. Lo llevan a Samaria, luego lo sepultan, y cuando sepultan el cuerpo, el carro donde se había derramado la sangre, lo llevan a un estanque en Samaria, que resulta que era donde las prostitutas se lavaban. Ahora, no quiero ser grotesco, pero imaginemos un tiempo donde no había todos los medios de higiene que hoy tienen las mujeres y donde no existían los métodos anticonceptivos que hoy existen para los hombres. Imagínense a esas mujeres dedicadas a esto, cómo se encontraban después de un día de trabajo. Y ahí se iban, a ese pozo, iban a bañarse. Era un lugar despreciable y despreciado por lo que se hacía, no por las personas, sino por lo que se hacía. Y ahí fueron a lavar el coche del rey. ¿De qué? De la sangre. Y mientras lo lavaban, la sangre corría y los perros lamían su sangre conforme a la palabra de Dios. Aunque Dios dijo, no le va a acontecer todo este mal, sino que va a acontecer en el tiempo de su Hijo, hasta aquí llegó Acab. Hasta aquí llegó. Y sucedió la vergüenza de su muerte tal cual Dios lo había dicho. ¿Por qué Dios no tuvo más misericordia de él? Porque aunque él se arrepintió en ese momento, él siguió teniendo la misma actitud con Jezabel, su esposa. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ahora, mujer, todo parece que es Acab. Pero quiero que veas algo, mujer. Este final de Acab fue, claro, él tuvo responsabilidad, ya lo dejamos claro, pero fue por la incitación de Jezabel. Fue por estarlo incitando, por ser prepotente con su esposo, por ser controladora, por ser dominante, por ser orgullosa, por ser soberbia, por ser cruel. Y mira lo que dice Proverbios 14:1, y con esto terminamos, para que veas el contraste. La mujer sabia edifica. Ahora quiero que me entiendas bien el mensaje. La mujer sabia edifica a su esposo. La mujer sabia edifica a su esposo. La mujer sabia edifica a sus hijos. La mujer sabia edifica su casa. La insensata, como Jezabel, destruye con sus manos a su esposo. Destruye a sus hijos. Y mira la incongruencia en la que te mete el diablo, mujer, donde quieres tratar a tu esposo como si fuera tu hijo y tratas a tus hijos como si fueran tu papá y tu mamá. Ni puedes poner en orden a tu esposo porque no te corresponde, ni puedes poner en orden a tus hijos porque te sujetas a ellos, te sometes a ellos. Mientras tus hijos no hagan lo que tú les dices, estás poniéndote en la posición de hija, pero con tu esposo te pones en la posición de autoridad. Así destruyes tu casa. Así destruyes tu casa. La mujer sabia la edifica.
edifica a tu esposo. Edifícalos, constrúyelos, construye a tu hijo, construye a tu hija. No lo humilles, no lo pongas en vergüenza a tu esposo. Y si tú, mujer, hoy te das cuenta de que realmente tu esposo hace lo que tú le dices, que no va a hacer algo hasta que no se lo digas tú, ahí estás destruyendo tu casa, ahí estás destruyendo a tu esposo. Deja de hacerlo. Deja de usurpar el lugar de tu esposo. No ocupes el lugar de mamá de tu esposo, de autoridad de tu esposo. No le digas lo que tiene que hacer. Ve con Dios, ve con su autoridad, pero no caigas en esa trampa diabólica. Ahí tienes cómo ser sabia. Y hay más cosas que vamos a ver. Hemos orado por los varones. Ahora yo les voy a pedir que oremos por las mujeres. Ora para que tu mujer, tu esposa, sea sabia. Ora para que tu mamá sea sabia en guiarte. Y dale gracias a Dios por esa autoridad que es tu mamá. Yo te pediría, por favor, varón, si estás aquí, si tu esposa está aquí o tu mamá está aquí, te voy a pedir que te levantes, pongas tus manos sobre ella, por favor, y la bendigas. Bendecir a tu esposa es una muy buena forma de dejar de quejarte de ella, de dejar de contraponerte, de contrapuntear. Vamos a pedirle a Dios que hoy construya matrimonios y hogares correctos. Y tu mujer, o sea, tú, mujer, tienes mucha participación en la construcción de tu hogar. Yo le voy a pedir a mis 3 mujeres, si alguien está viendo esto en alguna parte del mundo, me refiero a mi esposa, a mi madre y a mi hermana, para que no vayan a pensar que, ay, ahí son polígamos. No. Le voy a pedir a mis 3 mujeres, por favor, que pasen acá, al frente, para yo poder poner mis manos sobre ustedes. Y vamos todos a orar y a bendecir, en lugar de quejarnos y maldecir. Vénganse, pásenle lo más rápido posible, porfa. Si se ponen aquí abajito para que nos puedan ver todos. Muy bien. Padre, gracias por esta palabra tremenda, fuerte, para todos, papá, para hombres y mujeres. Es un espejo que nos muestra áreas de nuestra vida que no quisiéramos ver nunca, que tal vez sabemos que han estado ahí siempre, pero que no queremos ver. Ahora, Señor, el día de hoy, oramos por nuestras esposas, por nuestras hermanas, por nuestras madres. Y oramos conforme a tu palabra, Señor, primeramente, viniendo en contra de este corazón maligno de Jezabel, estableciendo, Señor, en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes, la bendición del entendimiento de tu palabra y con él el entendimiento del lugar de bendición y de privilegio que tú les has dado a cada una de ellas, que ellas puedan entender como parte de la sabiduría que tú les quieres dar, cuál es el lugar de bendición, porque es un enorme lugar de bendición el estar debajo del hombre, debajo del varón, debajo de su marido, cuando lo tengan o en el caso de que ya lo tengan.
Es un lugar de protección, es un lugar de resguardo, es un lugar donde ellas serán guiadas, es un lugar donde ellas, Señor, no tendrán que rendir las cuentas que los varones rendimos. Ayúdales. Señor, que hoy estos corazones de estas mujeres sean libres de esa tendencia a desear el lugar del varón. Que ellas no vean esto como un privilegio, como algo bueno, sino que puedan ver la mentira y la consecuencia terrible que hay al coparticipar del desorden y del caos. Que hoy sus corazones y sus mentes sean liberadas de esa tentación, de ese impulso poderoso que les lleva a ocupar el lugar de quien dirige, de quien marca el rumbo, de quien ve. Y no que no les hables, no que no tengan ese corazón para ti, pero que sepan también esperar en ti, porque tú estás trayendo orden a la vida de sus matrimonios y de sus familias. Y también les bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, para que las madres sigan siendo mujeres sabias, que sepan formar el carácter de Jesús en sus hijos e hijas. Que sin provocar a ira a sus hijos, estas mujeres sean sabias en formarlos. A las hijas, Padre, las bendecimos también con un corazón sabio para que sepan distinguir la bendición, sepan saborear la bendición de la guía, del mandamiento, del mandato, de la orden de sus papás y de sus mamás. Y a todas las bendecimos, Señor, como esposas, como mujeres sabias, que sabrán edificar a sus esposos, que sabrán edificar a sus hijos, que sabrán edificar su negocio, su casa. Y mujer, una parte muy importante para poder edificar a tu esposo y a tus hijos es que tú, en lugar de ser un obstáculo, una pared, una barrera para que tu esposo y tus hijos cumplan con la ley de Dios, tú seas propicia, tú les propicies que todo lo que hagas ayude a tus hijos, a tu esposo, a tus hermanos a cumplir la ley de Dios. No seas un mal ejemplo. No hagas que tu esposo le falle a Dios. No le tropieces. Al contrario, sé propicia y propíciales a ellos el cumplir con la palabra de Dios. Anímales con tu ejemplo. Edifica tu casa con tu ejemplo. Edifícales con tu palabra, con tu instrucción, con tu dirección. Ten paciencia, Dios está haciendo su obra. Dios va a cumplir en medio de nosotros la bendición de multiplicar a nuestros varones. Varones, lo que hoy estamos haciendo, que se convierta en tu ley, en la ley que guíe tu pensamiento, tu corazón, cada día a partir de hoy. ¿Qué estás haciendo? Estás bendiciendo a tu esposa. Estás bendiciendo a tu madre. No vuelvas a prestar tus labios, tu mente y tu corazón para hablar algo en contra de ellas. Nunca, nunca, nunca más, nunca más. Ni para otros, ni que hables mal en contra de ellas con otros, ni que hables mal en contra de ellas contigo mismo. No permitas la queja. No permitas una sola palabra, un solo pensamiento negativo, malicioso contra ellas. Padre, las ponemos en tus manos como varones. Y ahora yo, Padre, como pastor de esta iglesia, pongo a tus hijos y a tus hijas en tus manos. Pongo en tus manos a estos hermosos matrimonios que hoy están ante la gran bendición de ser transformados por ti. Pongo en tus manos a estas maravillosas familias que están ante el gran privilegio de ser transformadas por ti. Aquí estamos y queremos ser arcilla fresca en tus manos. Queremos que tú nos moldees
a tu voluntad. Ayúdanos a que hoy sea el último día en que dejamos de fracturar tu ley y que empecemos a vivir de acuerdo a ella en todo. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en esta tarde, en medio y en este lugar que tú nos has dado. A ti la gloria por siempre. Y te pido por las mujeres, por último, que están aquí, que no está su hijo, no está su esposo, pero Señor, tienen un papel tan importante en tu iglesia, en tu sociedad. Gracias por el amor de madre, el amor de hermana, el amor de amiga que das a través de cada una de ellas. El Señor no pasa por alto tu acción, tu obra, mujer, y Él te recompensa. Él es tu esposo, Él es quien te sostiene en todo momento. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo pensé que me ibas a dar algo. ¿Les parece si terminamos alabando al Señor con todo nuestro corazón? ¿Ya apapacharon a sus mujeres? Denles un buen apapacho, un buen beso. Y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con alegría, con mucho ánimo. Vamos a alabarle poniendo toda nuestra confianza y esperanza de lo que Dios está haciendo en nuestros matrimonios y en nuestras familias.